Bendiciones y shalom en el nombre de Yeshua a todos los que nos escuchan mediante YouTube, en el canal de Facebook, mediante la red de Facebook o en el grupo Congregación Internacional Mi Redentor es Yeshua aquí mediante WhatsApp, donde aquí nos congregamos y compartimos. Hoy vamos a estudiar un tema que se llama Yeshua et Elohim, el día 1 de la creación. Bueno, este tema era necesario porque ya sabemos que tenemos un otro estudio que se llama el Yeshua et Elohim en el día 2 de la creación, ¿vale? Así que era importante tener el día 1 antes de tener el día 2, ¿vale? Por eso vamos a dar prioridad en esta ocasión a este día y quizás con el tiempo, si Elohim quiere y nos ayuda, pues seguir con el día 3, 4 hasta el 7. Aunque en parte sobre cada uno de lo que suman las 7 días de la creación hemos hablado a lo largo del tiempo y seguramente lo que se va a compartir hoy es poco más de lo que contiene, lo que se puede compartir respecto a cada cita sobre las 7 días de la creación. ¿Vale? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz es el texto en hebreo que dice en el principio creó, que se tradujo de esta forma. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es el verso 1 del libro de Génesis, ¿vale? La palabra Bereshit, esta palabra que da comienzo a los escritos de la Biblia, aparece 7 veces en el Tanaj y siempre hace alusión al principio de un reino. Evidentemente que es Génesis 1, verso 1, donde por primera vez se usa esta palabra. Luego 4 veces se usa en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 26, verso 1, el capítulo 27, verso 1, capítulo 28, verso 1, capítulo 49, verso 34, para referirse al principio del reinado de un rey de la tierra de Judá. Y la última vez se usa en el libro del profeta Osea, en el capítulo 9, verso 10, donde se refiere al reino del norte, es decir, a Israel, quien llegó a ser llamado la casa de Efraín. En resumen, si las evidencias sobre el uso de esta palabra son en relación con el pueblo de Israel, aunque dividido en 2 casas, concluimos que todas las veces cuando se hace uso de la palabra Bereshit, el contexto apunta hacia lo que llamamos el reino del Elohim viviente, sea referente al pueblo de Israel, sea a lo que llamamos planeta Tierra. Es importante, perdón, es importante saber que toda palabra en hebreo tiene 3 partes. Uno es el artículo o la preposición, segundo es la raíz de donde proviene la palabra, y en tercer lugar la terminación que muestra si la palabra es un verbo conjugado, un sustantivo o un adjetivo. En esta palabra Bereshit, esta palabra que da comienzo a los escritos sagrados hebreos, Bereshit en este caso, en esta palabra Bereshit, la bet es la preposición, rosh se presenta al formar la palabra, pero resh es la raíz de esta palabra. Y en tercer lugar, pues it es la terminación. Bet, rosh, it, Bereshit, ¿vale? La consonante B o el B, que es la preposición que toma inicio de esta palabra, Bereshit, ¿vale? La consonante B significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de, para, etc. Esos son algunos de sus significados, ¿vale? Cuando se usa estas dos como si fuera una palabra B. Un dato no sin importancia es lo siguiente. La consonante bet, ¿vale? Es la segunda letra del alfabeto hebreo y tiene el valor numérico número 2. Lo que es relevante en este contexto es que esta consonante hebrea, al ser seguida por la palabra reshit, bereshit, nos revela que hay 2 principios, 2 comienzos. Es curioso, ¿verdad? Apenas iniciamos la Biblia y ya tenemos profecía desde la primera consonante, bet. Bueno, sobre esta consonante tenemos todo un estudio que está tanto por escrito como en audio.
Lo recomiendo para los que quieren conocer más a Yeshua y la obra de redención mediante las consonantes del alefabeto hebreo. El primero de estos dos principios ya lo conocemos, sobre este estamos estudiando en este mismo instante, sobre el comienzo que aparece en la Biblia. Y sobre el segundo, hacia cual hace referencia la consonante bet, en este caso, como sea la palabra B, eh, es un tema que aún estamos estudiando porque es tema de futuro sobre la redención, que tiene que ver con la redención y la restauración, sobre algo en cual van a vivir y de cual van a disfrutar todos aquellos que van a ser redimidos. La palabra Bereshit no es solo una mera palabra que nos quiere decir algo referido al tiempo cuando fue creado nuestro mundo, como traduce simplemente el español en el principio. Solo te conecta con algo en el pasado, sino que viene a referirse y marcar el propósito, la finalidad de la creación. Es decir, no es solo un comienzo, sino dentro de esta palabra que inician con B y Reshit, ¿vale? Que da inicio a algo más, no es algo que representa un pasado, sino que dentro de la propia palabra, que hay mucho más que hablar sobre ella de lo que yo voy a hablar en esta ocasión, hay un propósito, presenta la finalidad de la creación, ¿vale? En otro estudio vamos a volver sobre el sentido de esta primera palabra, mejor dicho, sobre la raíz de esta palabra, porque no es casualidad que nuestro Elohim no solo se presenta como Aleph, sino también como la Tav, que viene a ser la última consonante del alfabeto hebreo. Así que es menester fijarnos en el pasado, en cómo se hizo la creación hace unos 6.000 años, para que podamos de este modo comprender cómo se restaurará la creación, porque en esta tierra vamos a tener un nuevo comienzo. B. Reshit. Reshit se encuentra en el diccionario Strong con el indicativo H7225, 7225. Vale, de todas formas, cada uno puede agarrar su interlineal, su diccionario, el diccionario que sea, y corroborar, buscar las raíces y el sentido de las palabras. Esta palabra Reshit puede traducirse por cabeza, comienzo, primer fruto, primicia, nuevo, primero, principal, principio. Eso en algunos sentidos, ¿vale? Un dato bueno para añadir en este mismo contexto es lo siguiente. Es interesante que la palabra Reshit se refiere a la cabeza de algo, que en este caso es la nuestra. Y lo relevante es que entonces cuando nos dedicamos a los escritos sagrados, no me refiero cuando leemos un libro de ciencia ficción, un libro de poesía, libro de matemática, los estudios, cada uno, sino siempre y cuando nos dedicamos a los escritos sagrados. La mera lectura no edifica, no es suficiente, ¿vale? Esto se nos enseña desde el principio, ¿vale? Y empezando con la palabra reshit, bereshit, es lo que se nos enseña desde el comienzo de esa escritura. Siempre que abrimos los textos de las escrituras, necesitamos hacer uso máximo de nuestras facultades de razonamiento, porque no por casualidad el cerebro se ubica en la parte del cuerpo que es la cabeza. Es decir, es menester hacer un buen uso de la cabeza para que las instrucciones de las escrituras puedan llegar a tu corazón. El mío también, obviamente. Como ya se ha dicho, la raíz de la palabra Bereshit es Rosh. Rosh puede traducirse por alto en el sentido de rango, posición, como es un capitel, una cima, cumbre, cúspide, etc., ¿no? Igual puede ser cabecera, cabeza, capitán, caudillo, comenzar. Bueno, tiene muchísimos sentidos. Encumbrado, primero, razón, soberano, ¿qué otro sentido? Principal, príncipe, principio, excelente, extremo, fino, gobernador, jefe. Bueno, esos son algunos de que tienen muchos sentidos aquí. Pueden ustedes mismos buscarlo con el identificativo H7218 en el diccionario Strong, por ejemplo, y aquí tendrán todos los sentidos de cómo se le puede dar uso en diferentes contextos en las escrituras. Esas son formas que toman esta palabra Rosh según el contexto en cual es usado. El título hebreo
el título hebreo del primer libro del Tanaj, libro llamado por los traductores gentiles la Biblia, porque la Biblia viene, bueno, hay una otra historia también sobre cómo se hizo la Biblia, está por escrito, esto solo se encuentra en PDF, lo puede encontrar quien quiere, quien desea, pues está de libre acceso en el grupo de Facebook que se llama En Defensa de la Verdad Hebrea. En los archivos de este grupo están todos y cada uno de los PDFs que se ha compartido, que los compartí, bueno, que los preparé, los compartí para todo el que quiere conocer sobre nuestra fe hebreo-israelita. ¿Vale? Entonces, aquí hay un estudio sobre Biblia, es un término que viene de biblos, que hace referencia a un compendio, si esa es la palabra, una suma de libros agrupados en una biblioteca, ¿vale? De aquí el nombre Biblia, ¿vale? No es un término malo para usarlo. Pero bueno, ese es el término que es bien conocido en el mundo sobre lo que nosotros tenemos como Tanaj. Y igual los escritos apostólicos que es llamado el Brit Hadashah, la alianza renovada. Biblia, ¿vale? Es el nombre que ha tomado los escritos hebreos según la traducción de los gentiles. Bueno, según es conocido. Pero en hebreo es Bereshit, el nombre del primer libro, y proviene de la primera palabra del propio texto hebreo que se suele traducir en un principio. En el siguiente estudio que vamos a tener, en cual vamos a volver al primer texto que encabeza las escrituras, habrá un tema que se llama Yeshua el Rosh, cabeza de la creación. Ahí vamos a ver algunas citas de los escritos apostólicos. Pues en este siguiente estudio explicaré más al respecto y por qué dije que se suele traducir. ¿Vale? Es un hecho común que los nombres de los libros de la Biblia hebrea se basan en la primera o la segunda palabra. Puede que es relevante saber que este nombre Bereshit solo es el nombre del hebreo moderno para el libro. En los tiempos antiguos el nombre original del libro era Shefer Maash Bereshit. ¿Vale? ¿Se lo pronuncio bien? Maash. Que significa el libro de la creación o el libro de la ley de la creación. Desde entonces se ha cortado simplemente a Bereshit. El libro de Bereshit nos habla de los orígenes de las cosas creadas. Este libro es conocido en el mundo gentil como Génesis. ¿Vale? Génesis es un término griego que significa origen o comienzo. Como hemos dicho en otros temas, las escrituras comienzan con la segunda letra del alfabeto hebreo, es decir, con Bet, porque la primera Aleph, primera letra, está reservada porque expresa por excelencia la identidad del Elohim creador y redentor del ser humano. De modo como la consonante Aleph está antes del Bet, decimos, al estar el creador antes del comienzo de nuestra creación, podemos decir desde nuestra perspectiva limitada al tiempo que Elohim siempre ha existido y él siempre va a existir. ¿Vale? Una de las citas del Tanaj presenta a Yeshua como Padre de las eternidades, porque obviamente antes él existía, antes de que exista la creación. Es más, lo presenta como el mismo creador. Y ojo, no hay que confundir a Yeshua con el Padre de Yeshua. No hay que confundir a Yeshua, porque Yeshua es el creador, con el Padre de Yeshua, quien hizo el proyecto de la creación, ¿vale? Pero no efectuó la propia creación. Eso es una diferencia que está bien compartida en otros estudios que espero que todo aquel interesado que desea aprender a diferenciar entre el Yeshua y su Padre, entre el Creador y el Redentor del ser humano, entre quien proyectó el diseño de la creación y la redención y quien lo puso por obra, y comprender por qué la salvación, aunque viene del papá de Yeshua, no es el papá de Yeshua el Salvador, porque el papá de Yeshua no salva a nadie. Él nos dio al Salvador y por ende la salvación está en Yeshua y Él es quien salva. Razón por cual, bien dijo él en el Tanaj, tengo la redención, te redimiré. ¿Vale? Cosa que no corresponde al papá de Yeshua hacer. Él lo puede decir, pero no lo puede hacer. ¿Vale? Y mucho menos en la idea que él envía a un mensajero, esto no está respaldado en el Tanaj. Bueno, les invito
para todos los que tienen conflicto y problemas en ese sentido, que no entiende la diferencia entre Yeshua y su Padre, entre de quién viene la salvación y quién es el Salvador, que estudie la serie que tenemos tanto por escrito como en audio, el Elohim de Israel entre el Tanaj y los escritos apostólicos. Está todo explicado mediante una serie de citas comparadas que contraste lo dicho en el Tanaj con lo presentado en los escritos apostólicos. Bueno, volvamos a nuestro asunto. La palabra hebrea que está en el texto Bereshit bara Elohim, la palabra hebrea Elohim es una palabra plural, pero en el hebreo un sustantivo que es plural en su forma gramatical no necesariamente es plural en significado. Los sustantivos plurales, en general, como es la palabra Elohim en particular, no siempre tienen significados plurales. Por lo general, la palabra Elohim debemos entenderla en forma singular, salvo que el contexto obliga a verla en sentido plural. Hay ocasiones cuando la palabra Elohim se refiere a deidades, ¿vale? Que es la forma plural como se puede presentar en español, ¿vale? Es una forma de presentar porque Elohim no necesariamente significa deidades. En el hebreo, Elohim abarca su propio, detrás de esta palabra hay un propio mensaje que se vierte como deidades, en singular y en plural. Pero no es la forma correcta de traducirla así, ¿vale? Pero bueno, aquí lo presentamos para que puedan comprender a qué hace referencia, cómo se suele traducir, ¿vale? Hay ocasiones cuando la palabra Elohim se refiere a deidades, en plural, obviamente, y hay ocasiones cuando al nombrar una sola deidad, la palabra Elohim tiene sentido específicamente singular, ¿vale? Sobre el verso 1 hay varios temas que están disponibles en audio, así que no vamos a repetir lo que ya está presentado. Les invito a escuchar en nuestro canal de YouTube el estudio que se encuentra en dos partes llamado 7 días de la creación, 7000 años de historia de la maldad. Hay parte 1 y parte 2. Y también hay un otro estudio que se llama La identidad del Redentor de Israel revelado en la letra Aleph. Si no me equivoco, esta misma presentación está incorporada dentro del PDF que tiene que ver con el significado de las 4 consonantes Yod He Vav Hei y a su vez Yod Shin Vav Ain, ¿vale? Las consonantes que están en el Tanaj, las 4 consonantes, sobre el cual tenemos un audio también en canal de YouTube, y las 4 consonantes que aparecen en los escritos apostólicos, Yod Shin Vav Ain, que viene a formar el nombre de Yeshua. La palabra hebrea bara, Bereshit bara, es la segunda, ¿verdad? La palabra hebrea bara le presenté Elohim, que es la tercera, pero bueno, ahora vuelvo a la segunda. La palabra hebrea bara se ha traducido en nuestro contexto con creó. Bara significa o se puede traducir conformar, hacer, producir, crear. En Josué, por ejemplo, capítulo 17, verso 18, se hace uso de la palabra bara con el sentido de derivar árboles para preparar la tierra para la labranza. Eso sugiere que crear es similar a esculpir. Por lo tanto, bara es la palabra apropiada para describir tanto el proceso de crear algo de la nada como el de moldear lo existente para crear algo nuevo, tal como hizo Adonai al crear el ser humano, al hombre del polvo de la tierra, según Génesis 1:27. Pero igual, sabemos que él regenera, restaura el ser humano y por ende es aquí su segundo sentido. No solo es crear a partir de nada, sino moldear nuevamente, como hace el alfarero. Hemos estudiado también sobre un trozo de barro que se destroza en la mano del alfarero, vuelve a darle forma y hace con él un vaso precioso. La palabra bara como atributo del creador muestra que él creó sin materiales preexistentes. Trajo a la luz lo que no era luz. Dio vida a lo que no era vida. Llamó lo que no es como si fuese. Y al hacer lo que no era, vino a ser. Quiero decir, y al hacer lo que no era, vino a ser. Al llamar, el hombre no existía, pero al hacerlo, vino a ser, ¿verdad? Por el poder que salió de su boca. Que produzca la tierra árboles, cada uno con su semilla, ¿no? Entonces, lo que él pronunció vino a ser.
cosa que no era. Entonces vino a hacer lo que él pronunció con su boca. Ese es el poder de nuestro Creador y es bien conocerlo porque sabemos que de esta forma, si tenemos confianza, nada de sus promesas, como dice en el Tanaj, no caerá en tierra sin producir frutos. Donde cae la semilla, dice, aquí queda. Aquí produce una cosecha, sea para bendición, para maldición, según el caso, obviamente. En el Tanaj, este verbo tiene por sujeto únicamente al Elohim viviente. Estamos hablando de la palabra bara, ¿verdad? No sean despestados, ¿verdad? En el Tanaj, este verbo bara tiene por sujeto únicamente al Elohim viviente y se refiere siempre a una acción suya que produce un resultado nuevo e imprevisible, como pueden usted bien leer en el libro de Isaías, capítulo 48, versos 6 al 7, o capítulo 31 del libro de Jeremías, verso 22. Por lo general, esta palabra define un atributo del Elohim viviente porque solo Él puede hacer algo a partir de nada y puede devolver el estado original a algo que ha perdido su resplandor. La palabra bara se usa para designar la creación del mundo y de la humanidad en Génesis verso 1, verso 27, capítulo 5, verso 1, Deuteronomio capítulo 4, verso 32, Isaías capítulo 45, verso 12. Igual para formación del pueblo de Israel se usa la misma palabra bara. Ya les mencioné que vamos a volver a hablar sobre este asunto. En Isaías capítulo 43, verso 1 y el verso 15, la palabra bara se usa para la formación del pueblo de Israel. Igualmente en Isaías capítulo 65, verso 11, la palabra bara se refiere o habla sobre la restauración de Jerusalén. En Salmo 51, verso 10, la palabra bara se usa para la renovación interior del pecador arrepentido y perdonado. ¿Vale? Aquí está la pauta. Arrepentimiento, obviamente, obtiene perdón y por lo tanto se inicia la renovación interior, que eso obviamente saldrá hacia afuera. Y también se usa la palabra bara en Isaías capítulo 65, verso 17, capítulo 66, verso 22, para la creación, es en el sentido profético, como hemos dicho, que la letra B tiene, al tener el valor numérico 2, tiene doble sentido. Igual nos presenta profecía, ¿vale? En estas dos citas, Isaías 65, verso 17 y 66, verso 22, la palabra bara es usada para el cielo nuevo y la tierra nueva, que igual se presenta en Apocalipsis. La expresión entonces Bereshit bara Elohim, por una parte nos muestra la diferencia entre el creador y la creación, así que por lo tanto siempre debemos conocer nuestra posición y exaltar a la de nuestro creador porque Él está antes y por encima de todo cuanto a nosotros nos rodean. Es por eso que hemos dicho cuando hemos estudiado sobre la palabra Tiferet, que sea lo que sea que hagamos, lo que proyectamos mediante lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, siempre creamos algo, un resplandor, y este tiene que honrar a nuestro Creador. Cuando nos honra a nosotros mismos o retenemos la Geburá, no, hacia dentro de nosotros, robamos a Elohim, al Creador, de este poder, de esta resplandor, de este beneficio que es suyo cuando se trata de su obra. Cuando se trata de nuestra obra, es normal que aquí hablamos de lo nuestro, porque digno es el trabajador de de su paga, ¿no? Nadie, Elohim nunca quita el honor a la persona, pero nunca el honor de la propia persona debe estar puesta delante del honor que corresponde a Elohim, ¿vale? Todo el mérito siempre hay que agradecer al Elohim porque si no fuera por Él que nos mantiene con vida, en primer lugar, no podríamos tener y ser nada, ¿vale? Por eso siempre tenemos que tener a Él por delante por ser nuestro creador. Por otra parte, esta expresión Bereshit bara Elohim nos hace recordar de forma permanente que todo en esta creación tiene orden y propósito. Está prevista con sustento y goza de supervisión, ¿vale? Este reino, es decir, esta planeta, la nación de Israel o nosotros mismos, independiente a qué cosa queremos usar
esta expresión de Bereshit, que revela la creación de un reino, sea la propia planeta, sea la nación de Israel o nosotros mismos. Bueno, os adelanto un poquito del tema que vamos a estudiar. No funciona, este reino no funciona al principio o en base al principio de un reloj que marcha en base a una pila de energía limitada, sino que este reino está bajo la intervención directa del propio creador. Entonces, Bereshit bara Elohim nos muestra que hay un creador, a pesar de que en el mundo hay muchos Elohim. No por nada nuestra escritura nos enseñan claramente, no tendrán Elohim ajenos. Aquí está forma plural, porque hay más, hay deidades. Cuando se nombra, como es el Elohim de los filisteos, por ejemplo, aquí toma el sentido Elohim singular, porque este tiene un nombre y no son muchos, es uno. ¿Vale? ¿Vale? No tendrán Elohim ajenos delante de mí, dice las escrituras. De aquí que él declaró al pueblo de Israel, yo soy Adonai, tu Elohim. ¿Vale? El tuyo, porque los demás pues tienen al suyo, al de ellos. Y el Shema por excelencia nos enseña que Adonai uno es. Y con esto, dejando fuera de él a cualquier otra deidad de las cuantas se encuentran, ojo, bajo la bóveda celeste, como meros mitos deificados a quienes no debemos tener ni adorar. ¿Vale? Nunca esta expresión, este término, aplica al Padre de Yeshua que está por encima de la bóveda. ¿Vale? Por eso siempre hay que enfatizar a quién te refieres cuando haces uso de Shema, cuando identificas a Yeshua como Elohim, cuando hablas de la singularidad del Elohim de Israel. Al separarlo del Padre de Yeshua y de las demás deidades, siempre hay que especificar, siempre tiene que hacer el énfasis. En este caso, bajo la bóveda celeste, todo Elohim ajeno no entra en Shema. El Elohim de Israel, tu Elohim, el nuestro, uno es. ¿Vale? No tenemos dos Elohim cuando hablamos de la fe hebrea. Tenemos dos cuando hablamos de la redención. ¿Vale? Ojo al detalle, no se confundan. Y si están confundidos, preste atención a lo que estoy hablando, porque creo que hablo bien español. O digo yo, al menos. Lo aprendí hablar en vuestro idioma y creo que hablo bastante bien para que entiendan diferencia de lo que estoy diciendo, ¿vale? El que no quiere entender, ni con el mejor español no va a entender, ni con hablar en lenguas celestiales lo va a entender, ni hablar en el hebreo, mucho menos, ¿no? Entonces, mejor prestar uno, hacer Shema, que es oído inteligente, ¿verdad? Es decir, prestar atención y aplicar. Es decir, si escuchas bien, no malinterpretes lo que digo, porque en todo caso, si no entiendes, pues pregunte. Es más sabio preguntar que sacar conclusiones en base a lo que yo no he dicho. Al pensar lo que piensas, con la confusión que uno puede tener sobre la deidad de Israel, que no use esta confusión que tiene para aplicar a cosas que yo no he dicho. Así que presten bien atención y así comprenderá qué es lo que aquí se comparte. El segundo verso de las Escrituras dice lo siguiente: Ve haaretz hayetá tohu va vohu vehoshech al penei teom veruach Elohim merajefet al penei hamaim. ¿Vale? La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. ¿Vale? Es lo que dice una traducción. El hombre en su estado caído y sin redención se encuentra como estaba la tierra al principio, vacía y desolada, una masa sin forma envuelta en tinieblas. Declaran las escrituras en Isaías capítulo 57, verso 20, que los impíos son como el mar en tempestad y no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Shaul escribió sobre este estado del hombre sin redención lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, como estaba la tierra, oscura, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios capítulo 4, verso 18. Por lo tanto, el hombre en su estado natural es como el mundo al principio.
No solo que la tierra al principio estaba desordenada y vacía, sino que también las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, declara Génesis 1, verso 2. Así que con un entendimiento entenebrecido, servíamos adorando deidades ajenas, los mitos deificados y creación de los hombres, porque andábamos en tinieblas. Nosotros en otros tiempos, y muchos todavía andan así, hasta que nuestro Elohim, nosotros hemos andado así, hasta que nuestro Elohim Adonai nos llamó y nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. Como la creación tiene que ver con la nación de Israel, está escrito sobre nuestro pueblo hebreo israelita que se encontraba como la tierra al principio, antes de que el Creador obre una maravilla sobre este planeta. Vamos a leer primero el verso 23 para comprender la alusión que se hace mediante las siguientes metáforas. Jeremías capítulo 4, verso 23. ¿Vale? Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos no había en ellos luz. ¿Vale? Pero obviamente, antes del verso 23 está el verso 22. Yo lo leo al revés para que así puedan observar el juego de las palabras. Ahora les voy a leer el verso 22. Si podrían comprender desde el principio el uso de esas metáforas, normalmente debería leer el verso 22 y entender, o con la mente, si tendría una mente hebreo israelita, enseguida conectar las metáforas con el estado que se menciona aquí al origen, al principio, y así poder entender en qué condición se encontraba el pueblo en aquel instante. No significa que hoy nos encontramos en un momento diferente o mejor de lo que presenta Jeremías en su contexto en el capítulo 4. Bueno, observen el juego de las palabras. Jeremías capítulo 4, verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes. Algunos se molestan, se enfadan cuando le dije, ¿qué ignorante puede ser? Para ver, si cito las escrituras, entonces lo acepta. Si lo dice la boca de un hombre, dice, pero ¿cómo te atreves a hablarlo así? Bueno, aquí habla Adonai. Son hijos ignorantes. Y si tienes un problema con este término, pues ve a hablar con Elohim, quien a un ignorante que anda en la oscuridad, que no sabe diferenciar la derecha de la izquierda, no sabe qué es bien, qué es mal, no tiene diferencia, no sabe hacer diferencia entre justicia, entre lo que es Geburah y lo que es Gesed, entre lo que es amor y lo que es justicia. Pues mejor que se pare a cruz de este camino, como es el mismo profeta, y que medite, que pregunte por la senda antigua, para que así ande en sus caminos y encontrar el shalom. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Un pueblo necio es igual a una tierra desolada. Ahora, si comparan los dos versos, puede comprenderlo mejor, digo yo, ¿no? Un pueblo que no conoce quién es su creador es como una tierra vacía, sin nada de hermosura. Un cielo sin luz es como los hijos que no tienen entendimiento. Así que, ¿qué hará una tal persona, un tal pueblo? Solo pueden hacer el mal por vivir en la oscuridad, y si no son alumbrados por el Mashiach, no sabrán hacer el bien. Cuando andábamos haciendo las cosas de este mundo, estábamos en total oscuridad hasta que hemos encontrado a Yeshua, o mejor dicho, hasta que Él nos encontró o nos llamó. Sobre quien se escribió en Juan capítulo 1, verso 4. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. De modo como la tierra en su estado original no se podría transformar a sí misma, lo mismo sucede con el estado natural del ser humano vendido, ser esclavo del pecado. La tierra vacía y sin orden es una metáfora para describir el estado de una persona sin el Creador en su vida. Una persona que yace en la oscuridad. Sobre la gente que anda sin el conocimiento del Creador, escribió Shaul que no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Elohim, declaró él en Romanos capítulo 3, verso 11 y el 12. ¿Qué mejor cosa buena puede hacer una persona que no conoce quién es su Creador que buscarle a Él?
Como es la oveja perdida que no sabe siquiera buscar a su pastor, así se encuentra una persona sin redentor, pero como hemos dicho, solo el Creador puede hacer orden hasta en una vida donde reina el caos. Así que del mismo modo como Él vino a llamar la luz sobre una tierra que habitaba en la oscuridad, Él llama la luz para que alumbre a todo pecador en cuya alma habita la oscuridad. Si este alma, obviamente, este es un alma que tiene dominio, no es como la tierra al principio, ¿no? Que no, la tierra no tenía voluntad propia, pero en este caso un alma tiene voluntad propia. Se le brinda el mismo poder, el mismo potencial. Puede aplicarse el término bara en el sentido de restauración, rehacer las cosas, siempre y cuando esta alma, esta alma se dispone, haz lo que deseas, lo que puedes con mi alma, restaurame según tu voluntad. Está escrito que Él toma la iniciativa de modo que va tras la oveja, en este caso dice la cita, va tras la que se perdió hasta encontrarla. La oveja, la añadí yo para que se entienda según el contexto, va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla, porque, bueno, la cita se encuentra en Lucas capítulo 15, verso 4, porque Israel está diseminado entre las naciones y todos los hijos de Jacob son ovejas perdidas, ovejas de su prado, diseminadas en los confines de la tierra, sobre todos los montes, es decir, sobre todas las naciones. Por aquí andan perdidas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de aquí él toma iniciativa, manda una señal entre las naciones para que así la oveja perdida le llegue a su oído el llamado: vuelve, sal de en medio de ellos, pueblo mío, vuelve a tu redil, como el hijo pródigo que tiene que volver a su padre. Su padre lo está llamando y el hijo tiene que volver, ¿vale? El Creador hizo orden y belleza en lugar del caos que gobernaba sobre un planeta desolado al llamar a la luz alumbrar. Toda orden se hace mejor cuando hay luz. Creo que eso lo sabe toda persona, ¿no? Si hay una casa desordenada, pues, ¿qué hace uno? No lo hace de oscuras, que no ve de por donde hay suciedad, por donde barrer, limpiar, fregar. Así que enciende la luz, pone una bombilla, ¿no? Una mecha, algo, una vela, y después comienza a hacer la reforma, la restauración. Y toda reforma se obra mejor cuando se trae la luz. Es de aquí lo que aprendemos, es de sentido común lo que hizo el Creador. Nosotros lo vivimos en todas las áreas, los aspectos de nuestra vida, y el mismo sentido se aplica a nivel espiritual. Si la luz habría de venir al mundo oscurecido, Elohim tenía que llamarla primero para mostrarse. Está escrito en el Salmo 119, verso 13, que la exposición de tus palabras alumbra. De modo como a la palabra del Creador la luz iluminó en medio de la oscuridad, las instrucciones de la Torah del Elohim de Israel traen luz al alma entenebrecida a causa del pecado. Todos sabemos que Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12, y en capítulo 9 también, verso 5. Porque sabemos que la Torah es su palabra y es mediante la pronunciación de su palabra que la luz alumbra en medio de la oscuridad más profunda. Un otro término que aparece aquí, una otra expresión que aparece en nuestro segundo verso es tohu vabohu, que se suele traducir o tiene el significado un desperdicio y un vacío. Tohu vabohu es un juego de palabras que se retiene fácil. Los dos términos denotan ideas afines y su combinación marca énfasis. Además del presente pasaje, la palabra bohu ocurre en solo otros dos versos, que uno se encuentra en Isaías capítulo 34, verso 11, y el segundo en Jeremías capítulo 4, verso 23. Entonces, en su combinación siempre aparecen en conjunción con la palabra tohu. Esta palabra bohu siempre aparece en conjunción con la palabra tohu. Tohu va bohu, ¿vale? Hay solo 3 citas donde aparece esta referencia, esta expresión. La palabra bohu se refiere a la materia y la palabra tohu se refiere a la forma que recibe o tiene la materia. Y por lo tanto la frase que combina los dos
los dos términos denotan un estado de absoluta confusión, desolación, una ausencia de todo lo que puede servir como suministro, sea a un pueblo o a cualquier ser vivo en la tierra. No hay posibilidad, ni probabilidad, ni forma de existencia de vida en este estado que se llama tohu vabohu, ¿vale? Es algo que no tiene remedio, salvo la intervención del Creador. El estado de tohu vabohu es anterior al hombre creado, y el continuo esfuerzo del mal es traer de vuelta el estado caótico, sin propósito y sin rumbo, muerto, sin vida, sin potencial, como era en un estado original, como era el mundo en su estado original. El pecado llevaría la vida en este planeta a su destrucción si no habría la intervención de la redención que traerá la restauración de todas las cosas. Tohu es una palabra que en hebreo se refiere al caos, una masa informe, deformidad, falta de forma, confusión, vanidad, soledad, desorden, una cosa sin valor. La mejor traducción para el texto sería sin orden. En cambio, la palabra bohu solo aparece en conjunción con la palabra tohu. Y esto en las citas que antes las indiqué, es decir, no aparece en otras ocasiones. Por sí sola no existe, no aparece la palabra tohu. Siempre y cuando aparece está en conjunción con tohu. Tohu en conjunción con la bohu, perdón, en conjunción con la palabra tohu. Nunca aparece por sí sola esta palabra bohu, no aparece nunca por sí sola. Si comparamos el principio con el fin, es decir, comparamos la referencia del Génesis con las de Apocalipsis, comprendemos que por el comienzo de las consonantes bet, de Bereshit, nos presenta dos creaciones, ¿vale? En Génesis capítulo 1, verso 2 y el verso 3 observamos que se habla sobre un nuevo comienzo, y en Apocalipsis, por contraste, si miramos el Tav o la última, la segunda, en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 22, capítulo 21, desde el verso 1 hasta el verso 5 del capítulo 22, se presenta una nueva creación, ¿vale? Por eso he dicho que la letra, esta expresión B, de aquí la consonante bet, tiene valor numérico 2, y por ende B, Reshit, nos enfatiza, no solo nos presenta la creación que hubo lugar hace unos 6.000 años, sino que también tiene que ver con una segunda creación que está presentada en Apocalipsis, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 22, verso 5. En Génesis, capítulo 1, verso 4, observamos la división de la luz y la oscuridad. Y por contraste, en Apocalipsis, la segunda creación, capítulo 21, verso 25, se nos indica que no habrá más noche, es decir, no habrá más oscuridad. Siempre va a ser luz, ¿vale? Por lo tanto, y debido al principio que nuestro Elohim nos muestra al final con el principio, debemos investigar el principio de la creación, porque este nos es como profecía sobre cómo va a ser y cómo se hará el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Vale? Que siempre va a ser luz, no se refiere al hecho que no vamos a tener noche, no vamos a descansar nunca. El tiempo, no sé si la función de tarde, noche, el cuerpo necesita el tiempo de descanso. La expresión es debido a la metáfora de la comparación con bien y el mal, dado que la luz siempre es el opuesto a la oscuridad, y por ende nada malo se presenta, va a entrar en la nueva Jerusalén, en la tierra de santidad. Nada impuro, nada inmundo, nada malvado, todo va a ser restaurado aquí, y los que quieren entrar en la restauración pues van a caminar en la luz. El tercer verso del texto hebreo dice: Vayomer Elohim vehior vaihior, ¿vale? Y dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Vaihior. La luz deja ver lo que en verdad está al frente nuestro, de modo que podemos caminar sin caer.
Por contraste, las tinieblas nos impiden ver lo que es la verdad, con el fin de llevarnos a una inminente caída. Espero que entiendan el juego, el uso de las metáforas, incluso en lo que estoy hablando. Ahora, hay que tener cuidado con saber diferenciar la luz verdadera de la luz falsa. La luz falsa es una luz artificial, es decir, una enseñanza rudimentar o rudimental de los hombres. Esta aparenta ser la luz verdadera. Ya saben que Hasatán se convierte en ángel de luz. Mas esta luz que no es verdadera no proporciona una visión correcta, ni es capaz de fortalecer como lo hace la luz verdadera. La luz artificial solo te deja ver en parte, pero no es capaz de dejarnos ver correctamente. Una luz que no te hace ver el mal, sino que solo te hace ver un estado de un bien aparente en cual podrías encontrarte por un momento. Por lo tanto, una luz no verdadera te puede hacer errar el camino porque al no poder ver adecuadamente entre el bien y el mal, puedes elegir el mal sin saber discernir. Es por eso que siempre cito lo que debe hacer un verdadero siervo del Elohim viviente: hacer o enseñar al pueblo a hacer diferencia, saber discernir entre lo que es Skot Kadosh, lo que es el santo, lo que es inmundo, lo que es verdad, lo que es mentira. Y decirle las cosas por su nombre, porque, bueno, el que se enoja porque tú llamas el mal por su nombre, que es malo, pues tiene un problema porque no quiere. Es quien huye de la luz. El que no quiere andar en la verdad, obviamente. Dice, el ladrón huye de las leyes porque sabe que las leyes lo condenan como ladrón. Por ende, el que anda en luz, pues no tiene problema. Lo sube sobre un lugar alto para que alumbre a todos. ¿Por qué? Porque no tiene problemas en su conciencia, sus actos, en su forma de ser con lo que las enseñanzas de la Torah, por ende, anda en conformidad y lo presenta como tal. Está descubierto, no se preocupa de lo que pueden decir los demás. En todo caso, si algún tiene algo que refutarle, pues a la ley y al testimonio, porque es aquí la vara de medir para aclarar todo el asunto. Es lo que hace un verdadero hijo de Elohim, que anda en luz y no se preocupa por la oscuridad. En el caso que falla y anda mal, pues aquí la Torah es la vara de medir. Entonces es la, la unidad que debe usar, y siempre la usará para encaminarse de forma correcta y restaurarse para andar bien. El problema que afrontamos no es que estamos en completa oscuridad, como estaba la tierra al principio, sino que al tener acceso a la fuente de la luz verdadera, la gente elige una luz barata de segunda mano porque esta es más placentera. Esta luz barata, esta luz que no es verdadera, está más al gusto del corazón tibio. Buscarán maestros que les hable según el deseo de su oído, según el placer de su corazón. Conocen bien lo que presenta proféticamente que va a suceder en el tiempo de apostasia en cual estamos viviendo ya con el pueblo en cual nos encontramos, que aquí todos buscan maestros que le hablan conforme lo que ellos desean. Y cuando encuentra uno que le dice la cosa por su nombre, dice, yo no quiero, este no habla conforme al espíritu, a mi espíritu, al espíritu de este mundo, el Elohim de este mundo, con cual están acostumbrados en la gracia barata. Declararon las escrituras, y esta es la condenación que vino al mundo, que la luz vino al mundo. ¿Cómo es la condenación? Que una cita que para muchos parece que no tiene sentido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, como decía Shaul. Si cuando yo vivía sin Torah, sin conocimiento de la verdad, estaba en la oscuridad, pues nadie me condenaba, la conciencia no me decía nada, nadie me reprendía, nadie. En un pueblo donde sirve al mal, nadie reprende, no hay quejas, no hay problemas, no hay látigos, no hay reprensiones, no hay nada, no hay correcciones, todo habla amor y paz, shalom. Pero Shaul dice, dice, cuando yo estaba sin Torah, estaba bien, no tenía ningún problema. Llegué a tener el conocimiento de la Torah y la ley o la letra de la Torah me mató, me trajo la muerte, porque uno se ve aquí pecador. Ese es lo que hace la luz. Cuando llega la luz al mundo, trajo la condenación. ¿Por qué? Porque la luz, el mundo, no quiere andar en la luz. Por ende, traer condenación. Así que las personas que se sienten mal con la mosca sobre la cabeza, como
Como se siente identificado o visado, sindicado con el dedo, pues aquí dice, me acusas. A ver, yo no te acuso, te presento como estás. No, que me condenas, ¿quién te atreves? ¿Quién eres? ¿Quién te crees? Bueno, nosotros no somos nadie y nada, nadie. Simplemente decimos sí, sí y no, no. Es ese estado en cual te encuentras. No es el problema lo que nosotros decimos al indicar el mal en cual una persona vive. Obviamente, cuando no le hablo, mira qué mal estás, que aquí te condeno y te mato. No, sino que simplemente le indicas con el fin de ayudar a la persona a concientizar el estado en cual se encuentra para así sentir la necesidad de Teshuvah y buscar la redención para que así se restaure en su condición y andar conforme indica la luz de la Torah. Pero quien no quiere de verdad a Elohim se sentirá condenado por cualquier palabra, por cualquier momento cuando tú les pones la luz delante o les indicas, mira, estás mal, porque la Torah te declara que andas mal, no estás conforme a eso. Esa es la instrucción, no estás conforme a ella. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, lo que citaba antes. Juan capítulo 3, verso 19, tremenda cita. La diferencia está que la luz deja al descubierto lo que es malo. La luz no te va a mostrar lo que es bueno, porque obviamente el bueno resplandece. El oro resplandece en la luz. Pero si el oro tiene alguna mancha, la luz te mostrará la mancha. ¿Por qué? ¿Para decir que el oro no es bueno? No, sino para ver que hay una mancha que hay que quitarla para que el oro brille más. No hay problema el oro. El problema es la mancha que tiene el oro. Hay que quitar esta mancha y ya está, brillar. ¿Por qué se enoja la gente cuando dice, mira, tienes que quitar esta mancha? Porque no te hace brillar según la imagen y semejanza de su creador. Ese es el colmo, que la gente se enoja porque le dices, mira, tienes aquí algo de suciedad, algo de escoria. No puedes brillar, no puedes mostrar tiferet, no puedes honrar como deber a tu creador. A causa de eso, quítalo. Orre, haz teshuvá, haz ayuno si hace falta, o hable con un hermano, con otro, clame a Elohim para que se te quita esta, para que puedas brillar. Qué pueblo tan justo, tan especial como Israel, declaraba en el Tanaj, porque fue llamado para ser luz de las naciones, por darle la Torah. La diferencia está en que la luz deja al descubierto lo que es malo y las malas obras lo oculto, la condición del pecado del ser humano, como dice en Efesios capítulo 5, verso 13. Revela estas malas obras de lo que está oculto en la condición del ser humano. Efesios capítulo 5, verso 13. No hay otra forma de poder ver si no es por la luz. Las tinieblas, entonces la luz no es el problema, ¿no? Cuando una persona declara al otro, mira hermano, tienes un problema con esto, eso lo haces mal, lo haces de pena, no haces como debes. ¿Por qué se enojan las personas? Porque hay algo oculto en el corazón de ellos. Y Elohim usa a otro hermano para ayudar al otro que brille, ¿vale? No hay otra forma de hacer a uno brillar, sino llevarle la luz. Y Adonai usa como él considera un sueño, una visión, una persona, una canción, un texto de la Biblia, un otro hermano, un tema como lo que estamos compartiendo. Bueno, las leyes de la Torah. Tiene un sinfín de métodos que él trata de usar para traer luz en la vida de una persona, ¿vale? Depende si la persona acepta esta obra en su vida. Las tinieblas, que no son muy placenteras, que por cierto, no gusta a muchos. A muchos no gustan esta obra. Quieren que Adonai entre en su vida, que haga limpieza, pero cuando él lo hace, Adonai tiene que pedir permiso para hacer eso, porque no quiere invadir el espacio del egoísmo de una persona cuando ésta quiere ser él, la persona importante, quiere mantener allí su postura. Entonces Adonai pide permiso, ¿puedo entrar y hacer purificación en tu vida? ¿Hacer brillar mi imagen y semejanza en ti? Y la persona, a veces algunos dicen sí, otros dicen no. Bueno,
Las tinieblas son ceguera física y espiritual que impiden ver y limitan el entendimiento para ver la real condición de uno. La luz es Yeshua, quien ha resplandecido para que las tinieblas se desvanezcan, para que podamos ver y entender de modo como se declara en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Las tinieblas, por contrario, simbolizan la oscuridad, la sombra, y las obras que se hacen en tinieblas no llevan buen fruto, aunque aparenta tener buen fruto. Recuerden, a las apariencias se engañan, tenemos un buen estudio. Shaul nos insta mediante Efesios capítulo 5, verso 11, para que más bien denunciemos las obras infructuosas de las tinieblas. Es una cita que no gusta a muchas personas, pero Shaul es consecuente en ese sentido. Él no, él tiene una actitud todo lo contrario al espíritu de la oscuridad, que solo reclama tolerancia, amor, comprensión, perdón barato y misericordia sin juicio. Y callarte la boca, no le digas al mal que anda mal. Pues Shaul insta, Efesios capítulo 5, verso 11. Si tienen problemas conmigo, pues hablen con Shaul. Porque tienen a Shaul en alta estima, ese es el siervo de Elohim. Pues si él declara, ese siervo de Elohim, bueno, digamos que yo no lo soy, pero digamos que Shaul es más, ¿vale? Pues tomen en cuenta lo que dice este benjamita, Shaul, en Efesios capítulo 5, verso 11. Denuncien las obras infructuosas de las tinieblas. No hay que tolerarlas. De ninguna forma permitirlas. Hemos estudiado en el Tanaj que al permitirlas traeremos desgracia sobre nuestro pueblo, sobre nosotros mismos, sobre la casa, la familia, la congregación, la comunidad, la nación. Cosa que según la Torah no se permite. Denunciar. ¿Con qué fin? Restaurar, purificar y restaurar. En la física, la definición de oscuridad es la ausencia de la luz visible. En las escrituras, aún desde el principio, Adonai separó la luz de las tinieblas, poniendo un límite entre ellas. Shaul en Brit Hadashah llama a los creyentes en Yeshua hijos de luz, y que como tales deben andar. También expone una serie de obras que dejan al descubierto a los que andan en tinieblas y a los que permanecen en luz. Efesios capítulo 5, verso 8 al 10 dice, porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, eso nos incumbe, ¿vale? Nos incluye. Nosotros estábamos en tinieblas. Ahora son, como somos, luz en el Maestro, hablando de Yeshua, obviamente, ¿verdad? Anden, por lo tanto, anden como hijos de luz. No solo que es bueno que uno sea luz, pero hay que andar como tal. Hay que mostrar, hay que brillar, hay que hacer, convertirse uno en fuente de agua viva, lo que siempre enseñamos. Recibimos para dar, no recibimos para llenarnos nosotros de tifer, decir, mira, oh, qué grandiosos nos hemos hecho nosotros, nos hemos convertido en Elohim, el ego dentro de nosotros. Es un error que cometieron nuestros padres y ese error los llevó a la destrucción como al mal también, al Hasatán. Quiero llegar al monte del Altísimo, brillar como tal. Bueno, Efesios capítulo 5, verso 9, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. No solo bondad, porque la gente se corta aquí, no quiero saber más. Gesed, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad, ¿vale? No hay que separarlo. Siempre van un paquete de tres, bondad, justicia y verdad. Pero para andar en justicia, bueno, eso es todo un reto. Y cuando andas en justicia, claro, tienes que volver a decir a tu hermano porque te obliga la verdad y la justicia, ocuparte de los intereses de tu hermano. Y si lo ve que anda mal, pues se lo tiene que decir. Y no debería enojarse su hermano porque a su vez él debería velar sobre ti para actuar contigo cuando tú estás en necesidad de la misma forma. Actuar con bondad, en justicia y en verdad, como corresponde. Verso 10. Aprueben lo que es agradable al maestro. Obviamente hablando de Yeshua. Si algo no es conforme, el que me ama guarda mi palabra. Si no es conforme a la palabra, pues no agrada a Yeshua. Si no agrada a Yeshua, una persona no tiene intimidad con él, lo que sea que hace.
¿Vale? Si no honra y no agrada a Yeshua, es la obra de uno mismo. Pero el enemigo, en su afán de engañar, es astuto y se disfraza de luz, porque lo fue alguna vez, antes de su caída, y sabe bien cómo aparentar ser esa luz. Entiendo que la Torah, la Tanaj y el Brit Hadashah son lumbreras que nos ayudan a diferenciar entre una cosa y la otra. Pero la Torah es lo que nos da a conocer al verdadero Elohim, que es Yeshua. Y desde su perspectiva, verdadero Elohim bajo la bóveda celeste, ¿vale? Eso no significa que su padre no es el verdadero Elohim. Aún no estudió sobre este tema, ¿vale? Y desde su perspectiva, desde la perspectiva de Yeshua como Elohim verdadero, por contraste con todos los demás Elohim falsos que están bajo la bóveda, ¿vale? Siempre, por eso Yeshua se presenta como Elohim verdadero, en contraste con los Elohim falsos que están bajo la bóveda celeste. Entiendan esa diferencia. Y hay que siempre marcar el énfasis. Desde su perspectiva o mirar desde la perspectiva de Yeshua, se puede visualizar mejor quién es el Elohim que se ha posesionado, ha engañado a los moradores de la tierra, ha engañado a los descendientes de la mujer, a toda la casa de Adán, que es la simiente santa también, la casa de Caín tanto y la casa de Set también, a los que guardan la Torah del Elohim viviente y tienen la emuná del Mashiach Yeshua. Él trata de engañar si fuera posible, lo dijo Yeshua, hasta los elegidos, si fuera posible. Siempre y cuando los llamados a redención no se sujeta a las condiciones y a las enseñanzas de Yeshua, a los principios que él marcó como pauta para nuestra conducta, cuando no se sujeta uno a esos principios, van a fallar el blanco y el mal tendrá derecho para engañarlo porque se desvió, saltó la valla, saltó el pretil de protección, no se quedó dentro del redil de los límites de la Torah, de una congregación de la comunidad donde tiene un respaldo y un apoyo. Con la suma de los consejeros, de los hermanos, hay más fuerza que uno solo. Entonces es más débil, más al alcance del mal. ¿Vale? Él trata de destruir a quien puede. Gracias a Yeshua, que nos dio a su Torah, para que no andemos en tinieblas. Muchos dicen que andar en su luz, que andan en su luz, pero ahora nosotros sabemos cuál es la luz verdadera. Y por esa razón podemos medir incluso a los que dicen andar en la luz. Por eso si permanecemos en él, no andaremos en tinieblas, porque, dijo Yeshua, mi yugo es fácil y ligera mi carga, declaró nuestro Adón Amo Yeshua HaMashiach. Nosotros apenas empezamos a conocerle. Por eso debemos luchar junto a Él para estar al tanto de las obras infructuosas de la oscuridad del Hasatán y así procurar que la luz del Mashiach disipe las tinieblas, comenzando desde nuestro interior hacia todo cuanto nos rodea. Voy a citar, y con esto nos vamos acercando al final, algunas citas del Tanaj con la esperanza o con el deseo de que así o en este contexto puedan comprenderlas mejor a la luz de lo que ya he expuesto. No voy a comentar esta cita, espero que ustedes mediten y puedan darle un entendimiento más correcto según el contexto que hemos presentado. Isaías capítulo 60, verso 3 dice, y acudirán las naciones a tu luz, siempre y cuando esa luz es verdadera, ¿verdad? Y los reyes al resplandor de tu amanecer. Isaías 9, verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Es hablando de la redención que nos trae a nosotros, estando diseminados entre las naciones. Aquí vivimos ya en el cumplimiento de esta palabra como profecías, que hemos visto esta gran luz, a los que habitaban, como nosotros, en tierra de sombra de muerte, como en Lodebar, ¿vale? Sobre el cual hemos estudiado, en la tierra de muerte, donde no hay vida, de Mefiboshet. Con la historia de David tenemos un buen estudio en varios audios, 6, me parece, ¿no? A los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Pero ellos tienen que venir a andar en esa luz, ¿verdad? Porque ¿a qué le sirve a una persona si la luz le brilla encima, si él no se acerca a él para verse? Tú ves la luz, pues hay que ir hacia ella. Lo que hace en la noche, en la oscuridad, sobre el mar, una farola, el vapor, un vaso sabe guiarse en la luz de este proyector, de esa luz,
para que así no se estrelle en las rocas al acercarse a la orilla, bueno, bahía. Isaías capítulo 60, verso 1 dice, levántate, ¿vale? Si nosotros fuimos llamados de la oscuridad a la luz, obviamente que las naciones deben ver esta luz. Por eso de aquí el llamado, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, ¿vale? Cuando el sol de justicia está entre nosotros, ya tenemos luz dentro de nosotros, no hay que cerrar las ventanas y decir, ah, qué bien, lo voy a guardar para mí. No, todo lo contrario, hay que abrir las ventanas y las puertas, e invitar a los demás. Ven, hay que resplandecer y la gloria del Adón ha amanecido sobre ti. Lucas capítulo 2, verso 23, voy a citar dos de los escritos apostólicos. Luz para revelación a los gentiles, ¿vale? Por eso Israel ha recibido la luz. Israel tiene gloria, bueno, como aparece traducida aquí, tiene Tiferet, tiene Kavod. Eso es lo que tiene el pueblo de Israel, honor. Pero ese honor lo tiene para convertir, para resplandecer, para traer revelación a los gentiles, ¿vale? Es lo que expresa la cita de Lucas capítulo 2, verso 23. Hechos capítulo 13, verso 47, porque así nos ha mandado el Elohim, te he puesto como luz a los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Es decir, no es suficiente que tengamos nosotros salvación, es bueno, pero no seamos egoístas, mucha geburá. Hay que hacer gesed, hay que sacar hacia afuera lo que hemos recibido, hacia adentro, hay que crear tiferet, hay que resplandecer mediante lo que sacamos para dar a los demás. Si en otro tiempo andábamos en la oscuridad, andamos en tinieblas, desorientados, incapacitados, perdidos, pues ahora mediante la redención en Yeshua podemos andar en justicia por el camino de la verdad, de la Emet. Antes vivíamos ciegos, ahora nuestros ojos ven debido a la misericordia de Yeshua que hizo que su luz resplandezca, para poder salir de la oscuridad en la que habitábamos bajo el dominio de Satán. Como pueblo de los redimidos, una luz nos ha resplandecido y al ser alumbrados fuimos convertidos en ser hijos de la luz. Así que fuimos llamados de en medio de la oscuridad para brillar y para alumbrar en un mundo que yace en el maligno, como está presentado en los escritos de Brit Hadasha. ¿Cómo es la luz la que brilla en las tinieblas? Eso significa que no importa cuánto se esfuerce la oscuridad, no puede apagar esa luz jamás, porque esa luz es Yeshua y siempre estará allí para los que le buscan de corazón. Voy a terminar con un salmo, que es el Salmo 29, verso 2, que dice lo siguiente: traigan a Adonai el kavod, es decir, traigan a Adonai la honra, debido a su nombre, adoren a Adonai en la hermosura de su majestad. Es esta cita, espero que sirvan muy hermosa, porque es el deber que nos corresponde a todos los que hebreos israelitas que fuimos llamados a entrar en alianza y en la luz de la Torah, pues transmitir, tener shalom y compartir shalom a todos en el nombre de Yeshua para la bendición de todo el que desea, como dice, como termina el libro de Apocalipsis, bueno, de las revelaciones es el nombre correcto. Todo el que quiere, todo el que desea, que venga sin dinero, que sin dinero hemos recibido, sin dinero regalamos, como reciben un regalo en este mismo instante al escuchar este audio o leer este estudio que también se va a compartir por guía en PDF. ¿Vale? Honre a Elohim, gócense de Shalom, disfruten de la luz, vivan como tal, compartan la luz en el nombre de Yeshua para la honra de su Padre y suya, para la bendición de todo el pueblo de Israel, para que la redención, para el tiempo de la redención se acerque antes, cuanto antes. Shalom, bendiciones a todos, Beshem Yeshua.